Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches, buenas noches. tardes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas Hola, buenas noches. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, ¿qué tardes. tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes para quien viene, quien está en Centroamérica, ¿no? En Estados Unidos. Aquí ya en Sudamérica ya estamos a la tardecita noche y quien está en España ya es bastante de noche. Así que bienvenidos y muchas gracias por tomar ese tiempo para encontrarnos acá online, ¿sí? Mi nombre es Ana Carla de Andrade, soy codirectora de Anaconda. Eh, Aquí me acompaña hoy el doctor Damián Pobiuska. Me Tal. alegra ver algunos nombres y caritas y apellidos conocidos también. Tenemos más, casi 500 personas anotadas en esa charla, lo que nos alegra muchísimo, de los cuales muchos van a ver indiferidos, ¿sí? Así que por eso estamos grabando para después eh, enviar esa grabación a quien está, no pudo estar presente hoy. Eh, que decir también que para quienes están trabajando en ese campo, colegas, gente que viene, que tiene práctica de distintas maneras, ¿no? Tanto personal quanto con pacientes, etcétera. Hoy tocaremos algunos temas que pueden, para quien está trabajando activamente con eso, pueden ser un poco obvias, pero toda la obviedad se prueba cuando estamos en la práctica, ¿no? Cuando nos llegan los casos, como, cuando tenemos que resolver cosas que en su momento nada es obvio. Así que vamos a dar una pincelada en ese campo que es tan fascinante y tan interesante. Así que ahora va a empezar Damián y Bien. después de la charla, tenemos una presentación y después de la charla abrimos para preguntas de asuntos que no se toquen acá, ¿sí? Eso quiero decir. Sí. Un poco la idea del encuentro de hoy se nos ocurrió hacer un encuentro más informal, más menos, no es una clase ordenada académica, ¿sí? Sino que es un poco, eh, nada, es parte del trabajo. Nosotros hace muchos años que estamos en el mundo de los psicodélicos, en las terapias asistidas con psicodélicos, hace más de 20, ¿sí? Y en un momento empezamos a formar terapeutas, ¿no? Como parte de nuestro trabajo. Y cuando uno pasa de aplicar una herramienta a enseñarle, ¿sí? El uso de esa herramienta a otros, esto requiere de formalizar algunas cosas, de ponerse a pensar qué es lo que uno hace, de ponerle nombre a algunos, ¿sí? Algunas cosas que por ahí se van aprendiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, un poco la idea del encuentro de hoy es como mostrar algunas fotografías, digamos, de algunas cosas que nos parecen importantes, ¿sí? En este mundo de los psicodélicos usados terapéuticamente, ¿sí? Eh, Bien. Cuando decimos terapéuticamente hablamos hay como dos grandes ramas, ¿no? de uso terapéutico de psicodélicos. Por un lado, el uso más clínico, digamos que es el que se viene investigando más actualmente, digamos, y el que viene difundiéndose mucho, ¿sí? Que tiene que ver con tratar algunas situaciones específicas, no sé, una depresión, un trastorno obsesivo compulsivo, adicciones, diferentes cosas, pero también el trabajo psicoterapéutico, ¿sí? Los psicodélicos son grandes herramientas para favorecer procesos en psicoterapia, ¿sí? Y para favorecer procesos de desarrollo humano, ¿sí? Para gente que no tiene una enfermedad, digamos, sino que quiere crecer como persona, quiere ser más independiente, quiere ser más, conocerse más, ¿sí? Quiere ampliarse un poco el mundo, digamos. Ese es otro uso que no es un uso médico, psicológico, ¿sí? Para lo cual aplican también estas cosas que vamos a hablar hoy, ¿sí? Brevemente, para quien no nos conocen, digamos, de dónde venimos, de dónde aprendimos, digamos, ¿sí? Es como, siempre decimos que hoy en día el mundo de las terapias con psicodélicos es un mundo donde no hay muchas credenciales, donde no hay una universidad que enseñe, o no hay un título universitario, ¿sí?
de terapeuta especialista en psicodélicos, ¿sí? Hay diferentes aprendizajes, con lo cual nada, es importante decir de dónde venimos, de dónde aprendimos, ¿sí? Nuestras principales influencias son estas, ¿sí? La principal influencia fue Claudio Naranjo, ¿sí? Claudio fue un médico psiquiatra, psicoterapeuta chileno, californiano, sí, que él desarrolló muchas cosas, integró muchas cosas y entre las herramientas que él usaba y investigó, ¿sí? Estaban los psicodélicos, la ayahuasca sobre todo en una época, pero él investigó en los 60 con muchos psicodélicos, ¿sí? En formatos grupales. Él era una de las personas que probaba las sustancias que desarrollaba Shulgin, ¿sí? Por ahí conocen a Saya Shulgin, que era un químico también californiano que desarrolló la mayoría de las sustancias sintéticas que hoy en día que existen. ¿Sí? Entonces, Claudio probaba esas sustancias en contextos terapéuticos, en grupos y todo esto. ¿Sí? Fue quien redescubrió la ayahuasca, quien trajo la ayahuasca a Occidente, en una época en que no era tan conocida como ahora, ¿sí? Fue quien trajo, llamó la atención de la ibogaína también, que es otro psicodélico que, ¿sí? Él nos influyó mucho, nosotros fuimos alumnos de Claudio por más de 20 años, ¿sí? Desde 2001, 2002. ¿Sí? La, mm, Fue un gran integrador, digamos. Él trajo cosas de la psicoterapia, de la espiritualidad, de los psicodélicos, y las integró en un programa de trabajo que le llamaba el programa SAT, que existe todavía. Y bueno. La segunda gran fuente de conocimiento que nos formamos tiene que ver con la parte más científica, ¿sí? La formación médica, la experiencia clínica viendo pacientes, ¿sí? Una buena parte del equipo trabaja viendo pacientes. Yo trabajo como psiquiatra clínico generalmente, digamos, o sea que vemos muchos pacientes y eso va generando una experiencia práctica clínica, ¿sí? Que es valiosa. La formación en psicoterapias, ¿sí? Nos hemos ido formando en diferentes formas de psicoterapia a lo largo de estos años, ¿sí? Y el renacimiento psicodélico, que es toda esta vuelta de la investigación de estos últimos 10 años, digamos, ¿sí? Que por ahí todos vamos conociendo ya, porque se ha difundido bastante más, ¿sí? Otra vertiente de nuestro aprendizaje está en el chamanismo amazónico, ¿sí? Hemos aprendido con chamanes en la Amazonia peruana, sobre todo, ¿sí? Sobre todo el uso de ayahuasca y otras plantas, ¿sí? Y la otra vertiente es la tradición brasilera, ¿sí? Donde, bueno, Ana Carla ella creció en una familia asociada a la ayahuasca en Brasil, así conoce la ayahuasca de los, no sé, 12 13 años, ¿no? Este, Así que se ha criado en ese ambiente y bueno, y esto da mucho aprendizaje práctico del uso de la herramienta, ¿sí? De todos los aspectos sutiles, digamos, eh, en los que un psicodélico despierta, que ya vamos a irlo viendo un poquito ahora, ¿sí? Hemos ido aprendiendo entonces de todas estas vertientes, ¿sí? Y después hemos ido desarrollando también nuestro propio trabajo a partir de esto, ¿no? Pero bueno, queríamos mostrarle un poquito. Eh, las terapias asistidas con psicodélicos, un punto importante es que no se trata solo de administrar psicodélicos, ¿sí? No es solo dar psicodélicos a las personas, ¿sí? Hoy en día está muy difundido el uso de la sustancia, de la psilocibina, por ejemplo, de darle hongos a la gente, ¿no? Y se hace demasiado énfasis en el psicodélico, pero se hace bastante poco énfasis en lo que está alrededor del psicodélico, ¿sí? Em, los psicodélicos son como herramientas que modulan la mente, ¿sí? Pero que requieren de un trabajo alrededor, ¿sí? Para poder utilizarlos terapéuticamente. No garantizan un resultado terapéutico el psicodélico de por sí. A veces lo produce, ¿sí? Pero se puede hacer mucho más si uno
puede trabajar sobre esas variables que están alrededor del psicodélico, que ahora ya vamos a ver un poquito cuáles son, ¿sí? Los psicodélicos amplifican procesos mentales y eso permite verlos con más claridad, ¿sí? Pero verlos requiere de que yo me conozca, que tenga cierta agudeza mental para poder reconocerlos y eso se puede preparar, ¿sí? Catalizan algunos procesos de desarrollo, o sea, aceleran ciertos procesos, ¿sí? Pero que algo sea intenso no garantiza que la conciencia se abra, ¿sí? O sea que a veces, de hecho, vemos muchas personas que usan psicodélicos constantemente y no hacen mucha otra cosa, ¿sí? Y no se nota una gran apertura de conciencia. La persona no se da cuenta de más cosas, no hace cambios que tiene que hacer en su vida, sigue con sus procesos neuróticos habituales, a veces se fijan más esos procesos, ¿sí? O sea, que algo sea fuerte, sea intenso, no garantiza que me vaya a transformar, básicamente. Pero son grandes herramientas, sí que pueden transformar las mentes de las personas si son bien utilizadas. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Hay un mundo más allá de la psilocibina, ¿sí? Esa es otra cosa que nos llama la atención. Se ha difundido muchísimo en los últimos años el uso de los hongos psicodélicos, ¿no? De los hongos psilocibe en general. Y es comprensible porque son relativamente fáciles de conseguir, digamos, tienen un perfil de seguridad bastante bueno comparado con otros psicodélicos, son más fáciles de manejar, Ah, ¿sí? bueno, ahí sí. ¿Qué llegué a hacer? Pero tengamos en cuenta que la psilocibina es uno de estos cuadraditos, ¿sí? O sea, hay un montón de herramientas dentro de las terapias psicodélicas que existen y que tienen especificidades, ¿sí? Que todavía no están del todo estudiadas, ¿sí? Porque esto está recién iniciando, digamos, pero hay psicodélicos más largos, psicodélicos más cortos, psicodélicos que eh, provocan más episodios disociativos, otros que provocan más conexión, algunos psicodélicos que trabajan más a nivel emocional, otros que trabajan más a nivel cognitivo, ¿sí? Psicodélicos que generan un pico muy rápido y cortito, otros psicodélicos que generan una meseta larga para poder trabajar ahí arriba. ¿Sí? Hay un montón de variables, ¿sí? Y hay cientos de sustancias, ¿sí? Que están en el mundo de las triptaminas y las feniletinaminas, que son los psicodélicos más habituales. ¿Sí? Entonces, los hongos y los psilocibes están muy difundidos, pero son una partecita de un mundo más extenso. ¿Sí? ¿Qué más? El aprendizaje lleva tiempo, ¿sí? Esto vale para esto y vale para todo, ¿sí? Esto, fíjense, es una curva donde acá tenemos la confianza que uno siente, o sea, cuánto yo creo que sé, ¿sí? Y acá está lo que sé realmente, ¿sí? Entonces, fíjense qué curioso que ocurre acá. Cuando uno sabe poco, cree que sabe mucho, ¿sí? Cuando uno empieza a saber más, se produce esta caída, ¿sí? Esto lo vemos con los alumnos nosotros. Por ahí alguien llega a la formación y dice, cree que tiene el conocimiento, que ya maneja la herramienta, que está, ya está. ¿No? Es a acomodar unas cositas, saber algo más. Cuando la gente empieza a ver la complejidad, ¿sí? Empieza a bajar por acá. Y esto genera como desesperación, porque como yo sabía y ahora me doy cuenta que no sé nada. ¿Sí? Pero es un signo de La curva de crecimiento. aprendizaje se llama eso. Es un signo de crecimiento ese, ¿sí? Y después lentamente, ¿sí? Se va generando una confianza que pero viene con el tiempo, ¿no? Se dice que las personas con poco conocimiento a menudo sobreestiman su competencia, mientras que los expertos a menudo subestiman la suya, ¿sí? Esto es complejo en el mundo de las terapias psicodélicas porque hoy en día hay muchas personas que administran psicodélicos, ¿sí? Que están acá, ¿sí? Que por ahí tienen un poquito de experiencia, que se entusiasmaron mucho porque tuvieron una buena experiencia, ¿sí? Que le quieren dar esto a otros, ¿sí? Con una intención genuina de ayudar, ¿sí? Pero cuando uno sobreestima su capacidad, puede ser que cuando las cosas no van bien, ¿sí? Haya problemas, ¿sí? De hecho, nosotros como psiquiatras vemos la gente que no le va bien,
¿sí? Es frecuente ver personas que tuvieron malas experiencias, o experiencias traumáticas o experiencias difíciles en una experiencia psicodélica. ¿Sí? O sea, no se puede formar un terapeuta en 6 meses. ¿Sí? A veces la gente nos dice, pero 2 años de formación. Sí, porque si te querés formar en serio, es el tiempo que lleva. ¿Sí? No. Es mentira que vamos a aprender en 2 horas de una charla, digamos. A veces vemos charlas que hablan, en esta charla se va a dar, no sé, la farmacología de la psilocibina, el uso terapéutico, la información científica, el setting, las interacciones, cómo manejar crisis, todo en 1 hora y media. ¿Sí? No puede ser eso, digamos, o sea, no puede enseñarse en profundidad, ¿sí? Porque el aprendizaje es un proceso, ¿sí? Que lleva tiempo. Aprender a usar psicodélico o aprender a tocar el piano, digamos, o sea, sí, es indistinto, ¿sí? ¿Qué más? Vamos viendo como fotos de cosas distintas, ¿sí? Después, si alguien quiere preguntar, abrimos a preguntas. Si las condiciones están dadas, usar dosis suficientes puede ser muy beneficioso. ¿Sí? Algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo es que no hay que quedarse corto en dosis en las terapias psicodélicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dosis bajas de un psicodélico, ¿sí? Esto, a ver, entre paréntesis, si las condiciones están dadas, ¿no? Si yo evalué que la persona que va a utilizar el psicodélico no tiene ninguna contraindicación, si es una persona suficientemente estable, si yo sé lo que estoy dando, si yo tengo la capacidad como terapeuta para manejar crisis, ¿sí? Si la persona quiere y sabe, ¿sí? Eh, digamos, es conveniente usar dosis que no sean bajas, ¿sí? Porque las dosis bajas a veces dan experiencias que son agradables, por un lado, a veces agradables, a veces son purgatorios también, que son donde no pasa mucho y hay sufrimiento, digamos, pero mucha gente busca experiencias agradables, pero son medias superficiales y poco transformadoras. ¿Sí? Entonces a veces la gente usa 1 gramo de psilocibina, 1,5 gramos, ¿sí? 2 gramos, ¿no? Son dosis bajas estas. ¿Sí? Entonces sí hay un efecto, por supuesto, pero el potente efecto transformador se da con las dosis altas. De hecho, cuando uno mira los resultados en los estudios que se hacen de depresión, por ejemplo, donde la gente dice que la experiencia fue entre las más significativas de su vida, y se hace la equivalencia de miligramos de psilocibina a gramos de hongo, son dosis altas las que se usan. ¿Sí? Bien. También creo que acá también eh, hay también una moda, ¿no? De las microdosis, donde también mucha gente se apoya en un uso de una microdosis de psilocibina, principalmente acá en Argentina, por lo menos, eh, donde no difiere mucho de un fármaco. Eh, Sí, de psiquiatría, ¿no? sí, Porque, o sea, el día que no se toma la microdosis o si se dejó un par de días más, cae el ánimo nuevamente o ya no puede sostener muchas cosas en su cotidiano, ¿no? claro. Entonces es como que también hay una base de apoyo, como una muleta, Sí, sí, donde sin esa muleta yo no puedo caminar con mis piernas, básicamente. Así sí. que también, Sí, hago no paréntesis. lo pusimos en la charla esta, pero una cosa que es importante decir es que los resultados que uno ve en estudios, en documentales, los resultados que generalmente se difunden sobre psicodélicos son en dosis altas y no en microdosis. ¿Sí? Los estudios sobre microdosis son bastante chiquitos, hay poco todavía. Probablemente tengan un uso, digamos, y tienen una utilidad, pero es más despareja que las macrodosis, ¿sí? O sea, porque esto mucha gente dice, yo vi que se trata la depresión con psilocibina, entonces dame microdosis, sacame los antidepresivos y dame microdosis. Eso no está probado hoy en día, ¿sí? O sea, las pruebas de la psilocibina sobre depresión son en dosis, en full dosis, ¿sí? En dosis altas. Eh, bien, ¿qué más? Las situaciones difíciles no son muy comunes, pero ocurren, ¿sí? Sobre todo si se trabaja en profundidad, ¿sí? O sea, si yo preparo a la gente para trabajar cosas profundas, uso dosis altas,
hay chances de que aparezcan situaciones complejas, ¿sí? Y eso lo hemos visto muchas veces, digamos, ¿sí? Que en general la mayoría son situaciones que no, que son positivas después, ¿sí? Son, digamos, atravesarlas suele ser terapéutico, pero hay que atravesarlas, ¿sí? Pueden ser bastante difíciles, ¿no? Es como muchas veces, decíamos hoy, los psicodélicos amplifican procesos mentales y a veces amplifican cosas que la persona no quiere ver, ¿sí? Entonces, si se me amplifica un aspecto mío que estaba medio escondido, que era medio inconsciente, que la persona no, que es doloroso a veces, ¿sí? Eso puede generar un momento de dificultad, ¿sí? Que después es terapéutico, ¿sí? Pero bueno, hay que atravesarlo. Y otras veces no puede no ser tan interno el proceso, ¿sí? Y a veces se pueden actuar algunas cosas de estas, a veces puede pasarse la conducta, ¿no? Entonces por ahí se amplifica la conducta, ¿no? Entonces por ahí una persona con desconfianza se pone un poco paranoide y se quiere ir del lugar porque no confía en la gente que está ahí y se le arma una cosa paranoide. ¿Sí? Y como terapeutas tenemos que estar preparados para manejar situaciones así, ¿sí? O la desesperación ante la sensación de descontrol. Hay gente que está organiza mucho su yo en base a sentir la sensación de control y cuando siente que esto se va perdiendo es como se le caen las columnas del psiquismo, digamos. Entonces, eso puede generar mucho malestar, digamos. Y nada, hay que estar preparado para manejar esas situaciones con calma, ¿sí? Y técnicamente, ¿sí? Para no interferirlas, no empeorarlas, ¿sí? Hay situaciones complejas, farmacológicas también, ¿sí? Que pueden ocurrir, ¿sí? Hay combinaciones de fármacos que pueden traer problemas, hay gente más Acá. sensible, ¿sí? No, es que no lo puedo poner a ningún lado. Vamos a tratar de apagar los Me micrófonos. deja, A ver ahí. me deja poner. Vamos a tratar de apagar los micrófonos. Ahí está. Hay gente que es más sensible, digamos, que es que metaboliza más lento una sustancia, ¿sí? Hay un montón de variables que pueden traer algunos problemas, ¿sí? Muchas se pueden predecir, entonces uno puede, evaluando a la gente que va a participar de una experiencia, puede decir, bueno, acá esta persona no debería participar, esta persona puede participar, pero hay que tener más cuidados, ¿sí? Esta persona no, sí, pero aunque uno evalúe, hay algunas situaciones que no se pueden predecir, ¿sí? Y hay que estar preparado para eso, ¿sí? El autoconocimiento del terapeuta, sí es fundamental. Hoy respondíamos a una persona de España que nos preguntaba, en la formación piden que se haga el retiro, ¿sí? ¿Hace falta hacer el retiro? Yo puedo, no sé, tener una experiencia psicodélica acá en España, ¿no? Y lo que nosotros le decíamos es que el retiro no es solamente una experiencia, no es solamente usar un psicodélico, ¿sí? Es una experiencia terapéutica de autoconocimiento para el terapeuta, ¿sí? Que un terapeuta pueda conocerse, que pueda de algún modo reconocer sus puntos ciegos, ¿sí? Las partes que no vemos de nosotros mismos, ayuda a que no las repitamos en la sesión con los participantes, ¿sí? Es muy frecuente, digamos, digamos, que se amplifique eso, ¿sí? Y puede ser problemático, digamos, ¿sí? Si, en psicología hay dos conceptos que hoy en día son un poco viejos en algún punto, pero vienen del psicoanálisis, pero es un buen concepto clínico, digamos, que es lo que se llama la transferencia y la contratransferencia, ¿no? La transferencia es todo lo que el paciente pone en el terapeuta, digamos, que no tiene que ver con la relación real con el terapeuta. Tiene que ver con cosas del pasado, con traumas no resueltos, con un montón de cosas que se actualizan, que se vuelven en el presente, ¿sí? Y la persona lo pone en el terapeuta y el psicodélico lo amplifica esto, ¿sí? Eh, la contratransferencia es al revés, lo que le pasa al paciente, al terapeuta con el paciente, ¿sí? Entonces, si yo no conozco mis lugares menos vistos, si yo no conozco mis dinámicas internas, puedo repetir esas situaciones en una sesión, digamos, y esto suele traer problemas,
¿sí? Por eso el autoconocimiento del terapeuta, y esto, el autoconocimiento se hace no solo con psicodélicos, se hace con psicoterapia, ¿sí? Con trabajos que impliquen mirar para adentro. ¿Sí? No alcanza con tener mucha experiencia tomando psicodélicos. ¿Sí? Bien. El retiro es la mejor forma para ir profundo. Esta es otra cosa que hemos visto nosotros en estos años, digamos. ¿Sí? Hemos trabajado de muchas maneras, digamos, y el formato retiro es un formato muy interesante, porque es un formato que hace que las personas dediquen unos días al 100% a el trabajo. ¿Sí? Es diferente ir a usar un psicodélico si uno viene de un día de trabajo y se junta un grupo de personas a la noche a tomar psilocibina o ayahuasca, ¿no? Y después vuelvo a mi casa y sigue mi vida, a que yo dedique unos cuantos días, ¿sí? A ese trabajo, me prepare, me mueva hasta el lugar, salga de mis rutinas, salga de mis vínculos habituales. Hay un montón de cosas que de nuestra forma de funcionar, digamos, que están agarradas a los vínculos, a las rutinas, a las costumbres, ¿sí? Entonces, cuando uno desarma un poco ese sistema, esas cosas se ven con más claridad. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que, por ejemplo, me cuesta mucho estar solo. Claro, antes no me daba cuenta, porque estoy rodeado de gente todo el día. ¿Sí? Ahora, cuando voy a otro lugar con otra gente que no conozco y no sé, y siento un poco de ansiedad social, ¿sí? Entonces esas cosas, el formato retiro es muy, muy interesante con eso. Además que permite realizar una preparación mucho más precisa, ¿sí? Porque nosotros en los retiros empezamos un mes antes del retiro, con encuentros donde hay trabajos de psicoterapia, de meditación, algunas cosas que hacen falta tiempo para prepararse. ¿Sí? Y el dedicar todo el tiempo a la preparación, los primeros días antes de las experiencias, bueno, realmente da frutos después. ¿Sí? Los retiros, de paso aprovechamos a spoilear. Nos vamos por ahora los retiros los estamos haciendo en Brasil, ¿sí? En el nordeste de Brasil, São Miguel do Gostoso, ¿sí? Y en Uruguay empezamos a hacerlos este año. Pero este año se abrió una posibilidad, ¿sí? De hacerlo en esta playa que está acá enfrente, que es en Colombia, en el Caribe colombiano. ¿Sí? Así que es cerca de Santa Marta. ¿Sí? Vamos a estar en julio en Colombia. ¿Sí? En un lugar muy lindo en la playa. Bien, ¿qué más? Ciencia, psicoterapia y espiritualidad se pueden integrar, ¿sí? Nosotros aprendimos esto de Claudio, de Naranjo, ¿no? Para él era una obviedad esto, no eran cosas distintas, digamos, no eran mundos que no se tocaban, ¿sí? Eh, Sino que la ciencia va tratando de explicar las cosas a paso más lento y más seguro, ¿sí? Pero la verdadera ciencia reconoce el misterio, digamos, la verdadera ciencia no es una ciencia que niega lo que no conoce, ¿sí? Y solamente acepta lo que puede explicar y el resto no existe. Esa no es la verdadera ciencia. La verdadera ciencia es la que va intentando estudiar y se pregunta, ¿sí? Sobre lo que no conoce, justamente. ¿Sí? Claro, y va a paso lento porque hace falta, el método científico no es rápido, no da grandes saltos, ¿sí? Requiere ir despacito, ¿no? La psicoterapia y la espiritualidad, digamos, Claudio veía la psicoterapia como un yoga más espiritual, digamos, ¿no? A él siempre le llamaba mucho la atención cómo en muchas líneas espirituales, muchos centros, monasterios, centros de meditación, grupos espirituales, había problemas psicológicos tan básicos. ¿Sí? La gente tenía un gran desarrollo de conciencia por algún lado, ¿sí? Pero por otro lado no se podía relacionar con lo que está al lado, digamos, ¿no? Es como, eh, entonces él trabajó mucho en esto de la psicoterapia como un camino más, ¿sí? De desarrollo, digamos, ¿no? Como una pata más dentro de las grandes tradiciones espirituales y como también el aporte que Occidente tiene,
para darle a las grandes vías espirituales, ¿sí? Orientales, que son las grandes que conocemos hoy, el budismo, el hinduismo, el cristianismo, ¿no? Es eh, como que el mundo occidental podía aportar la psicoterapia como una manera de, ¿sí? Y la espiritualidad como un camino de desarrollo, ¿no? Como un camino de, obviamente no es religión esto, ¿no? Espiritualidad implica flexibilizar el yo de algún modo, ¿no? Volverlo un poco más permeable al ambiente, volverlo más flexible, ¿no? Más, para poder acceder a algunos otros estados que están ahí disponibles. ¿Sí? Eh, bien, ¿qué más? La preparación es fundamental, ¿sí? La preparación, ¿qué es la preparación? Siempre se dice, en los psicodélicos, hoy decíamos, no es solo administrar psicodélicos, ¿sí? Eh, Hay dos cosas que son tan importantes como la sustancia y la cantidad de la sustancia en sí, que se le suelen llamar set y setting, ¿sí? En inglés, son los nombres que tienen. ¿Sí? El set tiene que ver con cómo llega la mente y el cuerpo en la cual el psicodélico va a hacer efecto, ¿sí? Y eso no es menor, no da lo mismo, ¿sí? Llegar preparado que no preparado. ¿Sí? La preparación hay muchas formas de hacerlas, ¿sí? Generalmente lo más común a veces que se suele hacer es una preparación más conductual, más básica en algún punto, donde se le dice a la gente no comas sal, no comas azúcar, no tengas actividad sexual, una cosa más ascética, digamos, que es algo, digamos, sirve, ¿sí? Pero es poco, ¿sí? Hay mucho más que se puede hacer, ¿sí? Hay toda una serie de trabajos que pueden ayudar a afinar el ojo que mira para adentro, ¿sí? Afinar la mente, volverla eh, más sensible a cosas más sutiles, más chiquitas, ¿sí? Y eso va a ayudar un montón en la experiencia a reconocer ciertos aspectos sutiles de la experiencia, ¿sí? Eso lo hacemos con meditación, con algunas prácticas de meditación que trabajan con la atención, por ejemplo, ¿sí? Con la psicoterapia también, ¿sí? Que es una forma que es como que ejercita esta cuestión de mirar para adentro, o sea, preguntarse qué me pasa, por qué soy así, de dónde viene esto, cómo es que funciono, por qué repito siempre esto, ¿sí? Entonces, eso a través de la psicoterapia también mueve material, ¿sí? Que si uno lo ejercita antes de las sesiones, va a estar más disponible en la sesión y es mucho más probable que la sesión sea más terapéutica, ¿sí? Que si yo no me pregunto nada, voy y tomo la sustancia y ya está, ¿sí? O sea que la mente sobre la cual cae el psicodélico puede ser más o menos fértil, ¿sí? Y eso influye mucho en los resultados, ¿sí? En el tipo de experiencia que se pueda tener, ¿sí? Personas que tienen la mente más afinada reconocen patrones más sutiles, que reconocen cosas que no son tan obvias, ¿sí? Y muchas veces el psicodélico nos abre la puerta, pero nos pide un trabajo también. O sea, no es que nos da de comer en la boca, ¿sí? No, hay que hacer algo para entender qué es eso, ¿sí? Este, Prepararse no es solo buscar una intención, ¿sí? Hoy en día está muy de moda buscar una intención y la intención con la experiencia y todo. Está bien, es preguntar, buscar una intención es preguntarse para qué estoy haciendo esto, digamos, que es válido, ¿sí? Pero es poco eso, ¿sí? Es como, porque de hecho muchas veces uno cree que tiene una intención y después la experiencia nos muestra otra cosa completamente distinta, ¿sí? Y es bien frecuente que la gente después de la experiencia diga, bueno, en realidad era esto, ¿no? Era lo que necesitaba era esto, ¿no? Yo pensaba que era aquello otro, ¿no? La, la intención es como que se genera desde la mente inicial, desde la mente media dormida también. Entonces uno puede creer que es lo que necesita es algo que es más de lo mismo, ¿sí? Está bien buscarla, digamos, pero hay todo un trabajo alrededor de eso que es bastante más que preguntarse por qué uno va a hacer la experiencia, ¿sí? ¿Qué más? Seguridad, fundamental la seguridad.
por la seguridad misma, digamos, porque son experiencias que son complejas, digamos, y la gente que va a acceder a este tipo de experiencias debe estar segura, digamos, pero también porque esto influye un montón en el tipo de experiencia que se tenga, ¿sí? Y en los resultados, ¿sí? Hoy sabemos que los psicodélicos pueden provocar vivencias traumáticas también, ¿sí? Entonces, si yo estoy en un setting inseguro, la- poco cómodo, con alguien que no sé bien quién es, me dan algo que no sé bien qué es ni qué esperar de eso, no me contaron nada antes, ¿sí? Hay riesgo real porque la gente se puede ir del lugar o no sé, es un lugar peligroso, ¿sí? Cosas básicas que nosotros a veces vemos en los retiros, por ejemplo, el baño se cierra de adentro, ¿no? Una cosa que uno diría, bueno, eh, en general no se mira eso, bueno, hay que mirarlo, ¿sí? Porque alguien dentro de una experiencia se cierra dentro del baño y ¿qué hacemos después? ¿Sí? Son cosas que, nada, son importantes, ¿sí? Em, la seguridad también no es solamente la colchoneta y la almohada y el lugar cómodo, sino también la actitud del terapeuta, ¿sí? El hilo con la realidad del participante de una sesión es el terapeuta, el cuidador, el asistente, como quieren llamarlo, ¿sí? Entonces, si el terapeuta se asusta o está nervioso, ¿qué queda para la persona que está ahí en medio de la experiencia? ¿Sí? Entonces, poder trabajar con tranquilidad, digamos, también requiere conocimiento, trabajo, experiencia, ¿sí? Trabajar con calma, digamos, ¿no? Es como... Es mejor que el terapeuta acompañante no utilice psicodélicos, ¿sí? Acá hay como una tendencia que también es variada. Hay gente que diría, no, pues yo jamás utilizaría psicodélicos cuando estoy cuidando a otros. Otra gente sí, ¿sí? Hay algo en las tradiciones más chamánicas donde el chamán usa generalmente psicodélicos. Pero ¿qué ocurre? Si uno no es un chamán experimentado, ¿sí? Mejor no usar psicodélicos, ¿sí? Porque uno tiene que estar disponible para resolver situaciones complejas, ¿sí? Y la experiencia psicodélica es variada, compleja, no sabemos para dónde vamos a ir nosotros, ¿sí? Y si uno es un chamán experimentado, ¿sí? Los chamanes experimentados tienen ayudantes también, que no usan psicodélicos, ¿sí? Entonces siempre hay gente disponible, ¿sí? Ahí por las dudas, ¿sí? Entonces si uno este, mejor no utilizarlos, ¿sí? No vale la pena el efecto, el trance que los psicodélicos generan cuando la persona va teniendo más experiencia, ya no depende solo de los psicodélicos, ¿sí? Se puede entrar en cierto estado sin la sustancia, ¿sí? Se puede evocar cierta conciencia sin estar bajo los efectos de la sustancia. ¿Qué más? No imites una tradición si no eres parte de ella, ¿sí? Y no la conoces con profundidad, ¿sí? Hay muchas formas de trabajar con psicodélicos, no solo las tradicionales, ¿sí? No hace falta ponerse plumas y maracas, ¿sí? Si uno no es parte de una tradición, porque ¿qué ocurre? No se trata de imitar, digamos, ¿sí? Si uno imita, lo que va a hacer va a influenciar a la gente, la va a sugestionar, pero no va a pasar mucho más que eso, ¿sí? Entonces yo creo que ahí el terapeuta es importante que vaya encontrando su propia manera de trabajo, ¿sí? Que entendiendo que hoy esto es una manera de trabajo que está en construcción, ¿sí? Que por ahí no es la forma tradicional, la única manera de trabajar, digamos, hay ciertos settings, digamos, que tienen que ver con settings más chamánicos, más indígenas a veces, que son de ese modo porque es la manera en que se usaba, porque por ahí no había otras herramientas, porque por ahí se fue desarrollando, pero no es que es la manera esa, ¿sí? Es una manera, ¿sí? Que si uno la estudió en profundidad puede usarla, digamos, pero no imitemos, ¿sí? No, Y creo que aquí está conectado con lo que decíamos antes del autoconocimiento del terapeuta o del facilitador o como queramos llamarlos, ¿no? Porque en general, aunque uno tenga una hermosa intención, una buena intención de evocar algo sagrado y de evocar algo que a mí me fue importante en una ceremonia o una sesión en algún momento de mi vida, podemos hacerlo, la persona puede hacerlo, pero sin
eh, sin crear un setting como si fuera esa la verdad absoluta, Claro, ¿sí? Porque no sabemos la historia del otro, no sabemos qué va a evocar esa medicina o esa claro. sustancia a ese otro, cuál es su historia, ¿no? Entonces también es como cuanto más uno se va pasando también por los procesos, se va conociendo, se va entendiendo, podemos dar un espacio más libre para que el otro pueda expresar lo que le salga con libertad, porque en definitiva es lo que estamos buscando, es salud, poder ser más libres en la vida, poder estar más tranquilos, más comprensivos, ¿no? Sí. Entonces, todo eso va soltando, creo que ahí también como soltar la ansiedad de uno de estar haciendo, es como estar seguro que está todo bien, ¿no? Va Sí. por ahí también. Sí, sí, sobre todo ser muy cuidadoso con los sistemas de creencias que uno utiliza durante una experiencia psicodélica. Nosotros somos muy neutros con respecto a esto y la gente se sorprende a veces cómo no ponen imágenes de no sé qué cosa, cómo no, sí, tratamos de no influir demasiado, ¿sí? Sí, y viene esto, ¿no? Intentan no influir excesivamente sobre los participantes, ¿sí? Porque ¿qué ocurre? Los psicodélicos son sustancias que aumentan la sugestionabilidad de las personas, ¿sí? Y hoy en día está estudiado algo que se llaman falsos insights, ¿sí? Que es algo así como que uno puede tener una gran revelación, ¿sí? Durante una experiencia que siente como muy intensa, y si es muy intensa uno es más probable que la sienta como muy verdadera, que sea completamente falsa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Si yo a la persona que está en la sesión le impongo un sistema de creencias, ¿sí? Que no es de él, que no tiene nada que ver, que viene de otra cultura, que no, ¿sí? Que ni siquiera la persona está buscando, ¿sí? Esto hace que la persona no trabaje con los contenidos internos, ¿sí? Sino que trabaje con lo que le impone el setting, que es el ambiente, ¿sí? Que ocurre en ese momento. Y esto tiene consecuencias después, porque cuando uno tiene un falso insight, esa creencia tiene tanto peso, ¿sí? Que después empieza a modificar decisiones que la persona toma en la vida, ¿sí? Nosotros esto lo vemos, hay una situación que es muy compleja, ¿sí? Que es el descubrimiento, por ejemplo, de abusos sexuales durante las experiencias, ¿sí? Es muy frecuente. Y dentro de ese descubrimiento, ¿sí? A ver, uno no puede negar que ocurrió eso nunca, digamos, pero hay que trabajar y entrar ahí a ver qué es, porque una buena parte, ¿sí? Son falsos insights, ¿sí? Es una idea, una imagen que se impuso en un momento, ¿sí? Que la persona la vio con tanta claridad que dice esto debe haber pasado, ¿sí? Sí, y otras cosas. También hay gente que empieza a creer cosas que no creía antes, después. Toda una serie de cosas que, digamos, que no tienen que ver con la que la persona venía a buscar y tampoco tiene que ver con algo que la vuelva más libre a la persona. Porque nos cierra en una ideología, digamos. Esto se usa en religiones a veces, ¿no? Las religiones ayahuasqueras brasileras, ¿no? Donde se usa como sacramento la ayahuasca, ¿sí? Donde, bueno, es un uso que donde de algún modo se fija una creencia, ¿sí? En base a una sustancia psicodélica. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es que la gente trabaje con lo que le pasa, con las cosas internas, con lo que la persona trae, y no con cosas que le imponemos desde afuera, ¿sí? Que la persona no necesita ni sabía que quería, ¿sí? Entonces, cuando lo Sí, importante... Sí, sí, dale. no, quería simplemente, bueno, recordar que estamos pincelando muchos asuntos Sí, que, por supuesto, después podemos platicarlos ampliamente, ¿no? Por ejemplo, hay algunos alumnos aquí de segundo año que empiezan ahora, que esas temáticas vamos a trabajar ese año, ¿sí? Para ver ahí cómo saber si es un falso insight, cómo levantar sí, evidencias, cómo seguir con la psicoterapia, ¿no? Como que ahí abre una apuesta a un trabajo específico con eso. Eh, sí.
Simplemente quería mencionarlo porque para que no quede así en el aire, estamos tocando algunos temas que Sí. pueden, que son temas de un módulo completo, ¿no? Así No, que estamos haciendo un collage, digamos, o sea, no es la idea aprender a reconocer falsos INSEE, que es complejísimo, ¿sí? Pero saber que pueden ocurrir, ¿sí? Porque se habla bastante poco de esto hoy en día, ¿sí? Todo el día, digamos, toda la gente remarca mucho el aspecto más fantástico de los psicodélicos, pero de esto no se habla tanto y es un problema, ¿sí? Entonces, cuando lo importante de la sesión pasa dentro del participante, suele ser más significativo esto. Entonces, uno como terapeuta lo que trata es de utilizar estímulos, ¿sí? En la sesión que hagan que uno vaya para adentro, ¿sí? Muchas veces el uso más recreativo de psicodélicos nos impone mucha cosa fuera nuestro, ¿sí? Sea un recital de música electrónica, sea estar tomando unos hongos con amigos en la naturaleza, ¿no? Hay mucho fuera, ¿sí? Y a veces fuera puede ser adentro también, o sea, no está tan separado, digamos. Pero es muy frecuente cuando uno está demasiado fuera, se pueda como perder un poco en la fenomenología de los psicodélicos. Ah, mira cómo se ve el árbol este, ah, mira cómo, ¿sí? Y no entrar en profundidad, ¿sí? El núcleo del trabajo terapéutico con psicólogo está dentro de uno, ¿sí? Entonces no tanto fuera, ¿sí? Entonces, como terapeutas necesitamos promover la introspección, utilizar cosas que nos ayuden a ir hacia adentro, ¿sí? A que las personas por ejemplo, a veces puede ser, si el setting es medio iluminado, taparse los ojos, por ejemplo, en algún momento. Eso ayuda a ir para adentro y no estar pendiente del ambiente, ¿sí? Si la persona está demasiado, ¿sí? Depende de qué esté ocurriendo. Puede ser que una persona esté trabajando fuera suyo también, digamos, y esto, claro, puede ocurrir, ¿sí? Pero generalmente suele ser más rica la experiencia cuando es adentro, ¿sí? Los estímulos durante el setting, que es esta otra variable, es el ambiente durante la experiencia, ¿no? Es que, ¿qué estímulos hay? ¿Qué tipo de cosas, ¿sí? Deben ser variados, ¿sí? No deben ser monótonos y que nos lleven al mismo lugar siempre, ¿sí? Los estímulos tienen que ayudar a que las personas puedan ir a diferentes lugares, navegar por diferentes lugares, inclusive los que generan resistencia, ¿sí? Nosotros a veces usamos música, usamos algunos estímulos, algunas músicas, que lo que hacen es llevarnos un poquito a lugares incómodos, ¿sí? Utilizar, por ejemplo, todas músicas demasiado New Age, mantras agradables, puede no llevarnos mucho a lugares de cierta incomodidad donde es necesario pasar también, ¿sí? Eh, no se va al cielo si uno no pasa por el infierno primero o por el purgatorio, ¿sí? Es raro ir al cielo directamente. Primero hay que, ¿sí? Meterse un poquito en el barro generalmente, ¿sí? Para ir realmente al cielo y no una cosa fantasiosa, digamos que, ¿no? Muchas veces los terapeutas eh, por no incomodar o por miedo a que puedan ser una experiencia más compleja, ponen estímulos demasiado homogéneos, son todos iguales, todo va al mismo lugar, todo nos lleva al mismo punto, ¿sí? Todo nos lleva a la unión con la madre ayahuasca y con... Está bien, digamos, si uno llegó ahí, ¿sí? Pero la ayahuasca o cualquier psicodélico tiene un alto potencial terapéutico de ayudarnos a ver cosas que no vemos habitualmente, es decir, ayudarnos a ver puntos ciegos, cosas que no son tan obvias, cosas que no queremos ver, ¿sí? Entonces generalmente está bueno pasar por ahí, porque eso es lo que nos hace crecer después, ¿sí? Bien. Integrar, 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 integrar. Si la integración es lo que viene después de la experiencia psicodélica, ¿sí? ¿Qué hacemos después que pasó la experiencia psicodélica? ¿Sí? Bueno, es más aburrido que la experiencia psicodélica, ¿sí? Porque es más pesado, es más trabajoso, a veces la gente está cansada, ¿sí? Pero hace falta, digamos, poder ponerse a analizar eso que ocurrió en esas horas, porque la información durante la experiencia está muy comprimida, ¿sí? La información de la experiencia está tan comprimida que hay material ahí adentro, a veces para trabajar años,
¿sí? Si la experiencia fue muy productiva. Entonces es una pena dejar eso ahí y ya está, digamos, y vamos a otra experiencia. ¿Sí? Entonces la integración es el trabajo que primero recuerda la experiencia, la escribe, va más a la fenomenología, va más a lo que pasó primero, a lo que ocurrió, a tratar de verlo, recordarlo, y después a tratar de entenderlo, ¿sí? A tratar de decir, ah, mira, esta imagen que vi tiene que ver, me parece que tiene que ver con aquella otra cosa, ¿no? Es como este felino que vi, ¿sí? Es, por ejemplo, un estado mío que yo no tengo desarrollado, que necesito tener más presencia, más, ¿sí? Ser más asertivo, por ejemplo. Eso no es obvio, ¿sí? No, no, no. Yo puedo quedarme, y sobre todo si el setting me influyó mucho, digamos, yo puedo quedarme, bueno, el felino es mi animal de poder y ahora yo estoy con mi animal de poder y esto, ¿no? Y es como, sí, qué bueno y soy, esta es una indicación que tengo que mi espíritu fue un chamán muy antiguo y, sí, o sea, son cosas que van para un lado o van para el otro, digamos, o sea, no, y esto en la integración, ¿sí? Son cosas que se pueden ir separando, ¿sí? Bueno, pero ¿qué tiene que ver con vos esto? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con esto en tu vida, digamos? ¿Sí? ¿Qué aprendiste? ¿Sí? Lo que cambia la vida de las personas es lo que la persona puede entender y después puede hacer en su vida, ¿sí? Fuera de la experiencia, ¿sí? Y el psicodélico no lo hace todo. Sí, el psicodélico nos muestra, ¿sí? Pero hay un montón de trabajo posterior que a veces hay personas que trabajan con una experiencia psicodélica años, ¿sí? Les da material para trabajar años, ¿sí? Entonces es importantísimo esto porque muchas veces esto se deja de lado, ¿sí? Integrar no es solamente contar la experiencia después de la experiencia e irse a la casa, ¿sí? Es como, ¿sí? Muchas veces se hace una ronda donde la gente cuenta qué pasó y ya está. No, ¿sí? Eso es una puntita, es lo primero. ¿Sí? Hay un montón de trabajo para hacer con eso ¿sí? Para no perderlo también, ¿sí? Porque se olvida. ¿Sí? No usar psicodélicos en exceso, ¿sí? Esto viene también en relación a aquello otro. Los psicodélicos son grandes herramientas, pero ¿qué pasa si yo los uso y quiero una experiencia fuerte y otra experiencia fuerte y otra experiencia fuerte? ¿Sí? Lo, lo que hace es que la mente se embrutece un poco, ¿sí? La mente, Claudio decía, es como las personas que comen solo comida muy picante, ¿no? Que ya no le sienten el gusto a nada. Entonces yo como comía muy picante todo el tiempo, después no siento gustos más sutiles, porque estoy acostumbrado a lo intenso solamente. Y la mente se setea de ese modo y no percibe aspectos más sutiles, ¿sí? Que son sumamente importantes para ir caminando en estos caminos. ¿Sí? Eh, entonces ahí, ¿cómo hacer para no utilizarlos en exceso? Bueno, si yo para cada experiencia que hago me preparo mucho y le integro mucho, ¿sí? Eso me va a dar un trabajo entre experiencias donde no voy a tener que hacer experiencias tan seguidas. ¿Sí? Eh, Están las frases típicas de las frases ¿quién? De Groff era, ¿no? Que decía que los psicodélicos son como el microscopio o el telescopio, ¿sí? Para los científicos. Y el biólogo mira el microscopio, ve lo que ve ahí y después va a hacer teorías, entender eso, pero no está todo el día con el ojo en el microscopio puesto. ¿Sí? ¿Sí? Toma material de ahí y después va y lo lleva al mundo. ¿Sí? Entonces, de algún modo, los psicodélicos nos llevan ahí. Narcisismo espiritual, sí, esto también, digamos, los psicodélicos no son garantía de crecimiento espiritual, ¿sí? De hecho, hay mucha gente que cree que ha avanzado mucho en un camino y está en el mismo lugar, o peor a veces, ¿sí? Parte del trabajo terapéutico implica ayudar a la gente a que no caiga en estas cuestiones, porque es muy fácil caer acá, ¿sí? Es como, de golpe tuve una experiencia donde hablé con deidades y me sentí, sí, sí, que yo era Dios y no sé qué cosa, entonces, bueno, es probable que yo pueda agarrarme de eso, que mi narcisismo se agarre de eso, ¿sí? Y me sienta muy espiritual.
¿no? Cuando en realidad lo que es más de lo mismo, ¿no? Es como los psicodélicos a veces amplifican aspectos del carácter, ¿sí? Eh, y lo fijan, ¿no? Y a veces ahí el trabajo del terapeuta, el terapeuta necesita conocer un poco de psicología, necesita conocer un poco de formas de funcionamiento de las personas, de carácter. Nosotros usamos mucho el enneagrama, que es algo que usaba Claudio, digamos, que es un mapa de formas de personalidad, digamos. Y siempre decimos, no es lo mismo, digamos, eh, sentir no sé, un participante siente que fue una emperatriz egipcia, digamos, no es lo mismo para una persona que está siempre allá arriba, siempre llena, ¿sí? En el enneagrama sería un 2 social para las personas que hacen enneagrama, ¿no? Que siempre están con una autoestima muy alta, muy bien, una persona muy locuaz, que habla con todo el mundo, que se relaciona muy bien, ¿sí? ¿A qué eso lo siente una persona introvertida, medio esquizoide, que está siempre aislada del mundo? Digamos. Para una persona, es- esto sería como una caricatura de sí mismo, ¿sí? Y para la otra persona es un lugar terapéutico, ¿sí? Entonces ahí el trabajo del terapeuta es ayudar a que la persona decir, bueno, mira, esto lo que te mostró el psicodélico es una caricatura tuya, fíjate. ¿Sí? Te agrandó los rasgos para que lo veas claro, ¿sí? Y a la otra persona, la persona más introvertida, bueno, te llevó a un lugar, ¿sí? De plenitud, ¿sí? Donde vos también podés estar. Y eso es altamente terapéutico. Entonces habrá que encontrar a ver cómo uno en la vida cotidiana va logrando esos lugares de mayor presencia y plenitud. Pero esto requiere de conocer un poco antes, conocer del carácter, conocer algunas cosas psicológicas para poder orientar al otro, ¿sí? Hacia dónde va. ¿Sí? Vamos terminando Ah, ya. Sí, sí, sí. decime. No, simplemente complementar ahí esa femina, que hay una frase que me gusta mucho, que eso, que después que uno toca la existencia misma, ¿no? Toca las estrellas, toca ese misterio completo, hay que volver y lavar la ropa en la Claro, casa, ¿no? Hay claro. que volver y poder implementar su cotidiano y poder pagar sus cuentas y poder cumplir con sus compromisos, ¿no? Claro. Entonces hay algo ahí también entre cielo y tierra que es un trabajo Eh, fundamental, ¿no? y eso está Ujú. visto en mucho. Ese es un concepto, es un libro de Jack Corfield, que es un maestro de Vipassana, de meditación Vipassana. Eh, que él también enseña esto, como decir, bueno, después del éxtasis, también en la meditación, ¿sí? Hay que ir a lavar la ropa, ¿no? Como hay un trabajo a hacer, digamos, que no es el éxtasis. El éxtasis abre, digamos, la mística abre, pero después hay que volver al mundo a ver qué uno hace con eso y cómo lo integra. ¿Sí? Más en la parte científica, ¿sí? Hay un problema metodológico en la ciencia, que hoy en día ustedes saben que la psilocibina está pronto a ser aprobada para tratar la depresión resistente, ¿sí? Los otros días ahí, no, no lo pasé en la comunidad, bueno, pero la gente que está en la formación pasamos unos mapas de diferentes sustancias que se están investigando hoy en día, ¿sí? Y qué tan cerca de la aprobación de la FDA están, ¿no? Y hay un montón, digamos, hay cantidad de gente investigando, pero uno de los peros de la FDA, la FDA es quien aprueba fármacos en Estados Unidos y en el mundo, básicamente, es que hay una forma de estudiar fármacos que son los ensayos eh, controlados a doble ciego. ¿Sí? Doble ciego implica que ni el terapeuta ni el paciente sabe si está en el grupo que tomó el fármaco, ¿sí? O en el grupo que no tomó el fármaco o le dieron otra cosa. Eso se hace a veces para poder medir si yo le doy el fármaco a este grupo de personas y le doy, no sé, un escitalopram, un antidepresivo a otros, ¿sí? Bueno, a ver qué tan, o sea, cómo puedo diferenciar si realmente el psicodélico fue eficiente, digamos, comparándolo con algo, con un placebo, con un tratamiento activo, ¿no? Y es muy complejo porque las personas que usan un psicodélico, a las que le dan psicodélico, se dan cuenta, ¿no? Acá en el chiste dice, supongo que estamos en el grupo placebo, dice las personas acá sentadas en la sala de espera, ¿no? Cuando los otros están, ¿sí?
como el cuadro de quién es de Cézanne, el cuadro ese, ¿no? Bailando, ¿no? Claro, la gente se da cuenta si le dieron o no le dieron. Y esto para el gold standard de la farmacología, para la forma de aprobar fármacos, es un problema. ¿Sí? Porque ¿cómo los estudiamos para saber si realmente son tan eficientes como creemos? ¿Sí? Sin utilizar esto, que es el método habitual de estudiar fármacos. ¿Sí? Entonces hoy en día se están pensando un montón de estrategias para poder nada, estudiarlos más precisamente, pero es un tema hoy en la farmacología. ¿Sí? Eh, la otra cuestión, Cohen es un investigador de la primera ola de investigación en psicodélicos, ¿sí? Investigaban con LSD, y él dice, la capacidad de inducir un estado trascendental es un don embriagador y poderoso. Solo los terapeutas bien equilibrados, sin necesidades personales de jugar a ser Dios, permanecerán inmunes al poder inherente de esta situación. ¿Sí? Hay que tener cuidado de que el terapeuta, con el narcisismo del terapeuta. ¿Sí? Allá hablamos del narcisismo del paciente, pero el narcisismo del terapeuta también es un tema. Yo le doy a alguien que de golpes tiene una experiencia enorme y además mejora su depresión, entonces, ¿cuánto poder? ¿No? Como no creérsela tanto, ¿sí? Porque yo creo que también esto tiene que ver con la curva de aprendizaje, ¿sí? Cuando un terapeuta está recién empezando y va y conoce poco, dice, no, estos psiquiatras que le dan antidepresivos a la gente y no sé qué cosa, ¿cómo? Vengan acá que le vamos a dar psilocibina y vamos a curar a todo el mundo, ¿sí? Bueno, después vamos viendo que no es tan simple. ¿Sí? Que hay complejidades, que hay pacientes que no deben usar, que no, el efecto no es igual en todo el mundo, ¿sí? Pero entonces hay que ser humilde con esto, ¿sí? O sea, porque realmente es una herramienta, es una gran herramienta, ¿sí? Pero tenemos que usarla con cuidado, ¿sí? Y saber que no sabemos todavía, ¿sí? O sea, que hay un montón de conocimiento que todavía no se sabe, que se está construyendo, ¿sí? Y ante eso, ¿sí? Uno debiera ser humilde, ¿no? Y por último, pocas cosas tienen el potencial de ser tan transformadores como los psicodélicos utilizados terapéuticamente. Hay pocas herramientas tan potentes como estas, ¿sí? Que pueden ayudar a personas a acelerar procesos, a resolver ciertos problemas, eh, a conocerse más, a liberarse un poco de sí mismos, a volverse más creativos, ¿no? A flexibilizarse, ¿sí? Hay pocas herramientas que tengan tanto poder, ¿sí? Como estas, ¿sí? Y también para personas con enfermedades, con depresiones, estrés postraumático, diferentes tipos de cuadros clínicos donde los psicólogos están mostrando ser bastante eficientes con poco uso de fármacos, digamos, con una sola o pocas exposiciones al fármaco. ¿Sí? Entonces, nada, creemos que es súper importante utilizarlos con cuidado, con pericia, digamos, ¿sí? Y nada. Y por último, la formación, ¿sí? Es el tercer año que estamos haciendo la formación para para terapeutas, ¿sí? Estamos muy contentos y este año terminó la primera cohorte, ¿sí? Es un proceso profundo, de donde tratamos de enseñar eh, la complejidad y la profundidad de esto, ¿sí? Donde hay aspectos, los psicodélicos son un terreno complejo porque van desde la farmacología, desde la neurobiología y la farmacología, pasan por la espiritualidad, pasan por la psicoterapia, ¿sí? Pasan por la filosofía, pasan por la comprensión de la realidad, pasan por un montón de lugares, digamos, que los hacen súper complejos, ¿sí? Entonces, en la formación tratamos de dar lugar a un poco a todas estas miradas y de una forma equilibrada, ¿sí? O sea, sin digamos, tomando la ciencia por un lado, ¿sí? Pero a la vez tomando digamos, el conocimiento que viene de algunas vías espirituales, ¿no? O sea, no dejando de lado una cosa por la otra. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más digo? ¿Sí? Bueno, yo creo que estamos. ¿Sí?
Si tiene alguna pregunta, es el momento. A ver, hay preguntas. Ahí está. Bien. Sí, adelante, Mercedes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy haciendo una aproximación inicial a la temática. Yo soy psiquiatra de hace muchos años, soy psiquiatra ¿Cómo? clínica, Sí, con experiencia hospitalaria y demás. Y desde hace un tiempo me va llegando la temática de la psilocibina sí. y participé, digamos, en un grupo de psiquiatras que están investigando Ujú. y que aportan muchos papers y experiencias, pero en relación al uso de la psilocibina en microdosis. Claro, claro. Yo te escuché, Damián, como que vos haces una diferencia y entiendo yo que Anaconda trabaja con macrodosis, básicamente. Sí, Pero querría preguntar, si cabe, ¿no? sí, sí, sí. Si, digamos, si existe una clara diferencia y cuál es en relación a ya sea la micro o la macrodosis, porque entiendo que es una época en donde hay muchísima información Sí, y se sí, instalan como por ahí sí, situaciones como dadas, como hechos ya, digamos, sí, concretos. Lo sí, mismo ha sí, pasado sí, con el THC, por ejemplo. sí. Y entonces, bueno, nada, dado que soy como muy neófita en el tema, hago esta Sí. pregunta que por ahí es demasiado general, pero No, pero bueno, quiero decir, está bien, porque es como, a ver, ha ocurrido, digamos, el fenómeno de las microdosis es un fenómeno más reciente. A ver, no se sabe, o sea, no hay, hay algún registro que por ahí en culturas antiguas se usaban dosis muy bajitas de psicodélicos a veces para, viste, los psicodélicos clásicos actúan sobre el receptor 2A de serotonina, que es el receptor típico, ¿no? El receptor 2A, entre tantas cosas que hace, aumenta la sensibilidad al ambiente, ¿sí? Entonces se cree que antiguamente se utilizaban algunos psicodélicos en dosis muy bajitas para aumentar la agudeza visual para cazar, ¿sí? Pero no hay mucho registro, son comunidades que no tienen registro escrito, ¿viste? O sea que no se sabe tanto. El fenómeno más moderno de las microdosis empezó a aparecer como un movimiento, digamos, a partir de 2010 más o menos, eh, donde James Fadiman, que era un psicólogo de Harvard, digamos, escribió un libro, una guía sobre la guía del explorador psicodélico, digamos, y él lo que hizo es incluir un capítulo muy chiquito de contando unas experiencias de unas personas que venía siguiendo que usaban microdosis, ¿sí? Entonces él empezó a seguir un grupo de gente. Después lo invitan a un podcast, el podcast de Tim Ferriss en 2015, donde él empieza a contar que había gente de emprendedores del Silicon Valley que usaban microdosis de LSD para ser más competitivos en un ámbito hipercompetitivo, ¿no? Sobre todo para desarrollar creatividad, foco y esas cosas, ¿no? Eso llamó mucho la atención y se difundió un montón, ¿sí? Eh, Porque también sacaba los psicodélicos del ámbito del hipismo, ¿no? Los psicodélicos estaban muy asociados al hipismo en los 60 con un montón de connotaciones asociadas a la cultura hippie. Entonces esto lo sacó y lo llevó a otro lado y empezó a generar todo un revuelo de gente que empezó a probar, se armaron comunidades en internet donde gente empezó a reportar un montón de situaciones, se escribieron libros, hay un montón de cosas. Eh, y cuando se empezaron a estudiar los psicodélicos, empezaron los primeros papers ahí del Renacimiento grande, salieron ahí en 2015, los papers de John Hopkins y de la Universidad de Nueva York, en gente con cáncer y depresión. eh, Alguna gente empezó a preguntar si las microdosis, y se empezaron a hacer algunos estudios con resultados muy variables, ¿sí? Durante un buen tiempo se dijo que era placebo, ¿sí? O sea que no se podía encontrar una diferencia, digamos, medir una diferencia, digamos, entre alguien que usaba una microdosis y alguien que usaba un placebo, básicamente. Y lo que ocurre es que las personas empezaron a confundir la información que viene de las dosis altas, o sea, extrapoló eso a las microdosis, sin escalas. ¿Viste? Entonces hay mucho de eso hoy en día, repetido, digamos.
hay muchos menos trabajos con microdosis porque es más complicado, porque hay menos financiación, porque nada. Hay poquitos trabajos, algunos trabajos como el de Tagliasucci acá en Argentina que hicieron con una única dosis de 0,5 que no es baja, donde ellos no encontraron grandes cambios, encontraron un efecto que se nota, que la persona siente, pero no encontraron mejorías cognitivas, no encontraron mejorías anímicas ni en creatividad. Ahí la pregunta que queda es cómo medimos cosas que son medias complejas, ¿viste? O sea, yo creo que ahí hay una mezcla en las microdosis, donde por un lado tenés los reportes de la gente, ¿sí? Que son válidos, pero pueden estar súper sesgados, porque puede ser que la gente escriba al que le fue bien nomás, ¿no? Eh, y tenés personas que tienen efecto. Nosotros trabajamos con microdosis, también hacemos un programa en microdosis, y una cosa que vemos es que es muy desparejo el efecto. Hay gente en la cual no le hace absolutamente nada, ¿sí? Y hay gente que yo creo que es gente que o tiene una sensibilidad mayor, biológica probablemente, ¿sí? O tiene tiene más trabajo psicológico dentro, ¿sí? Puede reconocer algunos aspectos sutiles, ¿viste? Que yo creo que en esa gente sí funciona. ¿Sí? Hay gente que por ahí dice, yo me pongo menos neurótico, veo las cosas más simples, puedo entrar en estos estados medio flow y hacer más. ¿Sí? Se me ocurren algunas cosas más interesantes, pero es muy difícil de medir eso, ¿viste? Porque es algo, en los estudios que miden creatividad, por ejemplo, le preguntan a la gente, por ejemplo, cuántos usos vos te imaginás que se le pueden dar a un ladrillo, por ejemplo, como una muestra de pensamiento divergente, ¿sí? Para ver creatividad. Pero eso es un aspecto de la creatividad, no mide un constructo complejo como la creatividad. Entonces yo creo que todavía no se sabe, ¿viste? ¿Hay algún dato de que podrían generar BDNF, ¿viste? Un factor de crecimiento derivado del cerebro, que es algo que hacen los antidepresivos. Hay algún dato también por ejemplo, hay un estudio con LSD, con una microdosis de LSD de 26 microgramos, que es una microdosis alta, donde personas que están mejor de ánimo no mejoran su ánimo, pero personas que están peor de ánimo, que puntúan peor en una escala de depresión, sí mejoran. Entonces puede ser que también haya con las microdosis un efecto techo, ¿viste? Donde por ahí, si tu ánimo está bien, no va a mejorar más que eso, ¿sí? Y si tu ánimo está deprimido, por ahí sí, ¿sí? Pero ya te digo, es un terreno medio ambiguo hoy en día. Las pruebas concretas están en dosis altas, ¿sí? Son las pruebas contundentes, ¿sí? Hay mucha información. Hoy en día tenemos la suerte y la desventaja de que la información circula muy rápido, ¿sí? Entonces, aparece alguien haciendo un reel en Instagram, bien vestido y diciendo algo que parece serio, y parece que ya está, digamos, y eso se replica, o algo que es viral, digamos, ¿vale? Porque algo es viral, tiene muchos likes, pensamos que es cierto, ¿sí? Y no, o sea, no. Sí, pero bueno, un poco eso. Hay, Sí. hay más preguntas ahí en el chat. Pregunta A un poco ver, qué nos aconseja a personas con terapia límite de personalidad. sí. Eh, Bueno, el trastorno límite es un tema, ¿sí? Hoy, hasta hace poco era una contraindicación, de hecho en los primeros estudios estaba contraindicado, digamos, si uno tenía un trastorno límite lo excluían de los estudios, pero yo creo que un poco tuvo que ver, los primeros estudios tuvieron como un énfasis muy grande en la seguridad, ¿sí? Porque eran los primeros, porque cualquier cosa rara que pudiera pasar, enseguida les iban a bloquear el estudio o no iban a permitir otro. Entonces ellos eligieron los pacientes que no iban a dar ningún tipo de problema, ¿sí? Hoy en día hay estudios que hacen pensar que podría ayudar, ¿sí? Con ciertas complejidades y cuidados, ¿sí? Sobre todo en el procesamiento del trauma en personas con trastorno límite. ¿Sí? Psilocibina, por ejemplo. ¿Sí? Y MDMA también. El MDMA está estudiado, es un psicodélico no clásico, digamos, pero está estudiado para tratar traumas severos. Y ustedes saben que estuvo a punto de ser aprobado por la FDA hace el anteaño. ¿Sí? Y no se aprobó por algunas cuestiones ahí, método, por esto que decíamos del placebo y algo más, ¿no? Eh, pero sí, ¿sí?
Eh, ¿Qué más? Pregunta Mariana, ¿por qué hay personas que no recuerdan toda la experiencia? ¿Cómo ayudarlos? Sí. ¿Y qué dosis Bueno, se consideran alta para sí, bueno, psilocibina? está buena pregunta porque por ahí tiene que ver con la dosis también, ¿no? Porque nosotros decimos ahí usar dosis suficientes, pero a veces si las dosis son excesivamente altas, pueden ser que el psiquismo se disocie demasiado, se disgregue demasiado y que la conciencia medio que se pierda. ¿Sí? Está por ahí la gente que está en la formación en primer año, vemos la teoría del cerebro entrópico de Robin Carhart Harris. ¿Sí? Es que él dice que hay, digamos, los psicodélicos aumentan el nivel de desorden que el cerebro tiene por un rato, digamos, pero si ese nivel es excesivo o muy bajo, si es muy bajo no, nos dormimos, ¿sí? Como en el sueño o en la anestesia, pero si es muy alto se pierde la conciencia también, entonces puede ser que no nos acordemos, ¿sí? Y otras veces puede ser que no nos acordemos por la intensidad, porque pasan tantas cosas, ¿sí? Por eso es súper importante el día posterior escribir, volver a la experiencia. La gente se acuerda muchas cosas, se va acordando de partes, ¿sí? Que si uno no hace el trabajo de integración se pierden. ¿Sí? ¿Qué más? Cualquier persona puede acceder a formación. Nosotros en la formación tenemos tres grupos básicos de personas que vienen, que es el grupo que hoy en día se forma en relación a psicodélicos. Uno es la gente que viene de la ciencia, de la medicina, la salud, la psicología, enfermería, hay gente que viene con una base científica, que en general tiene mucho interés, tiene conocimiento científico, pero esto no se enseña en las universidades, es algo en las universidades todavía digamos, ninguna carrera de grado enseña seriamente esto hoy en día. De hecho, los psicodélicos en la formación médica se ven como drogas de abuso, ¿sí? No como posibles terapias, básicamente, ¿no? O cómo manejar una intoxicación con psicodélicos en una guardia, por ejemplo, pero no como un elemento terapéutico. Entonces, esa gente por un lado, después tenemos gente por otro lado que tiene mucha experiencia con práctica con psicodélicos y quiere ordenar un poco su conocimiento, porque tiene poco conocimiento teórico, ¿sí? Y quiere como aprender más, ordenar eso y pulir un poco su práctica, ¿sí? Tenemos algunos alumnos que tienen años de estar trabajando con esto. Y después otra gente que está interesada, ¿sí? Porque los modelos en el mundo de trabajo que se están vislumbrando, digamos, y están empezando a aparecer, hay como dos grandes vías, digamos. Una es la vía más asociada a la salud, donde si uno, por ejemplo, no quiere tratar una persona con depresión, con psilocibina, y la ley va a pedir que haya un título de salud de por medio, que uno sea psiquiatra, médico, psicólogo, ¿sí? Para poder aplicar el tratamiento ese. Pero hay otra vía que tiene que ver más con el desarrollo humano, que se ha logrado desarrollar en algunos estados en Estados Unidos, ¿sí? En Oregon, en Colorado, por ejemplo, y se están abriendo otros, donde se han autorizado las terapias con hongos psilocibe, ¿sí? Para desarrollo humano. Y esas terapias las aplican coaches, personas que tienen formación en esto, digamos, pero no tienen una formación formal en salud. ¿Sí? Obviamente tienen que certificar que saben de esto, ¿no? No. Pero es algo que son las dos grandes vías que vienen en el mundo abriéndose con estas terapias. ¿Sí? ¿Cómo manejan los malos viajes acá? ¿Sí? Es complejo. Los malos viajes son un constructo eh, que viene es una idea que viene del uso recreativo. ¿Sí? ¿No? O sea, si yo uso una sustancia para pasarla bien y viene algo medio difícil, eso es un mal viaje, porque no. ¿Y qué hago con esto? ¿No? Es como, hay que sacárselo de encima, ¿no? Es como, en uso más psicodélico se habla de experiencias difíciles, ¿no? Y ahí hay un montón de cosas donde generalmente la mayoría de las experiencias difíciles son experiencias donde hay que ayudar a la persona a atravesarla con tranquilidad, ¿sí? Y eso suele ser la mayoría de las situaciones problemáticas y suele ser lo más terapéutico. Hay algunas otras situaciones donde hay que intervenir, digamos, donde hay que intervenir. Alguna vez
¿sí? Hay fármacos que pueden usarse, ¿sí? Nosotros siempre contamos que hasta el año pasado nunca habíamos tenido que utilizar fármacos en ninguna sesión. El año pasado tuvimos que utilizar una vez, por primera vez. Fue una vez nomás que usamos fármacos, ¿sí? Sí, no es común, ¿sí? No, no, no. Eh, la mayor parte de las veces acompañar a que la persona atraviese, ¿sí? Que pueda atravesar esa situación compleja, difícil, ¿sí? Y pasar al otro lado y que la experiencia no se quede estancada en un aspecto parcial de la misma. Hay técnicas, hay cosas que pueden hacerse, bueno, ¿no? Como, ¿sí? Se puede reemplazar el uso de tratamientos farmacológicos, de antidepresivos, cómo es el proceso, hay trabajos psicoterapéuticos, se puede, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Yo creo que ahí depende, depende, porque por ejemplo hay personas, yo veo generalmente gente que viene, por ejemplo, con un tratamiento antidepresivo que le funciona muy bien, que no le da efectos adversos, que nada, que es eficiente, ¿sí? Y la persona dice, no, escuché que esto es natural. Bueno, capaz que no vale la pena, ¿sí? Porque no sabemos si la persona va a responder igual, si. Quitar psicofármacos es complejo, es algo que, si yo le saco, por ejemplo, fármacos antidepresivos a una persona con depresión, digamos, puedo generar una crisis, una crisis donde pueden aparecer ideas suicidas, por ejemplo, ¿sí? Con lo cual no es tan simple como saco una cosa y pongo la otra, ¿sí? Hay que dejar un poco de lado las ideologías acá también, ¿no? De los psicofármacos son malos, ¿sí? Sí, porque acá una cosa muy simple, ¿no? Cuando alguien está buscando ayuda, hay que hacer un acompañamiento previo contundente, eh, salvo que sea muy conocido de uno, que sea un familiar, que sea alguien que estamos acompañando hace años, porque en general suele pasar que las personas mienten cuando llegan o no mienten directamente, pero ocultan, ¿no? Alguna cosa, algunos cuadro clínico en la familia, alguna parte de la historia propia. Entonces, por eso hay que saber bien antes de llegar a hacer una buena anamnese, ¿no? Un buen Por eso evaluación. no es tan simple como sacar Eh, una cosa y poner otra, ¿no? O sea, yo creo que los psicodélicos en tratamiento de la depresión tienen un lugar muy interesante que es que parecen funcionar en dosis únicas o en pocas dosis, ¿sí? Lo cual eso ayudaría a que las personas se expongan menos a fármacos, ¿sí? Pero es un proceso que hay que hacer con mucho cuidado, ¿sí? Porque probablemente no sea para todo el mundo esto y hay personas que están muy estables con un tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Que algo sea natural no implica que sea mejor, ¿sí? Siempre decimos, el cianuro es natural, ¿sí? Entonces ¿sí? No es que lo natural es bueno, digamos, lo generado farmacológicamente es malo, ¿sí? Todo depende de cómo se utilice y qué. Sí, Magali. Hola. Bueno, es una pregunta en primera persona, pero Sí. bueno, aprovecho esta charla. Yo tengo la necesidad me gustaría mucho salir de un tratamiento farmacológico que Sí, tuve que hacer a raíz de sí, situaciones traumáticas que viví, pero no me siento bien con ese tratamiento. Entonces, eh, tengo amigos que hicieron la formación y demás, me recomendaron que me contacte, sí, pero bueno, la pregunta es, yo tuve una mala experiencia, de hecho, tuve un intento hace un par de años con macrodosis. sí. eh, y la pregunta es si ustedes hacen un acompañamiento previo a nivel psicoterapia, ¿no? Como acompañamiento de sesiones, como para estudiar el caso y ver si, bueno, ajá, Y si es nosotros hacemos posible o no. otro trabajo que nosotros hacemos es justamente evaluar pacientes. Son más consultas psiquiátricas que psicoterapéuticas en este momento, digamos. La psicoterapia la hacemos más en los retiros, ¿viste? Es como, pero evaluar un poco la situación, a ver, porque no es lo mismo cualquier situación, ¿sí? Hay diferentes formas de depresión, hay personas que tienen más genética que otras, no es lo mismo una depresión leve que algo
más complejo. Hay fármacos que se pueden usar con psilocibina y otros que no, digamos. ¿Sí? Hay toda una serie de cosas que, o sea, depende de todo eso, ¿sí? Porque eh, no es lo mismo que vos puedas mantener tu tratamiento antidepresivo, suponete, y usar psilocibina y ver cómo está y después ver, ¿sí? A que tomes otro fármaco que bloquea la psilocibina, por ejemplo, o que no lo puedas combinar, ¿sí? O en qué, no es lo mismo una persona que intente hacer ese cambio en un momento de estabilidad, ¿sí? Que hacerlo cuando venís de una crisis muy cercana, ¿viste? Donde, ¿sí? Son un montón de variables, ¿viste? Que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que a veces esto se sobresimplifica, ¿sí? Y se dice, no, ya está, cambialo, y de hecho lo vemos a veces. Hay gente que dice, no, deja esa porquería que te dan, deja eso que es malo y toma esto, ¿sí? eh, y hasta a veces toma microdosis, ¿sí? Entonces, nada, es como nosotros lo vemos del otro lado y decimos, bueno, a ver, obviamente no funciona, digamos, o sea, porque hay cuadros psiquiátricos que son distintos, digamos, ¿sí? Hay gente con cuadros complejos que hay que ir con mucho, mucho cuidado, ¿sí? Pacientes oncológicos, acá pregunta, ¿fue el primer grupo de pacientes? ¿Sí? Primer grupo, o sea, esto fue muy estudiado en los 50, en los 60, después se dejó de estudiar. Cuando se volvió a estudiar, se volvieron a estudiar los psicodélicos, el primer grupo de pacientes fue pacientes con cáncer y depresión o ansiedad asociada a la muerte. ¿Sí? Dos estudios que se hicieron, hoy los decíamos, en Johns Hopkins y en la Universidad de Nueva York, son los dos estudios grandes de la vuelta de los psicodélicos, que son los que le dieron combustible al renacimiento psicodélico, básicamente. ¿Sí? Así que, bien. Bueno, ¿qué más? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bien. Bueno. Bueno, gracias por venir, gracias por quedarse hasta el final. ¿Sí? Sí. Ahora, yo hice una pregunta ahí, Ah, pero no sé si está bien o ¿dónde, no. dónde estás? Hacela. No lo vimos. Decía si uno, una vez que termina la formación que ustedes dan, está Sí. habilitado para hacer terapias o hay que trabajar en conjunto con un profesional o con un Mira, médico, con un... legalmente, como está la ley hoy, digamos, la única forma de administrar un psicodélico a otra persona legalmente es en un estudio clínico. ¿Sí? O sea que todavía no hay ninguna manera legal de hacerlo. Depende del país. ¿Sí? Nosotros hacemos los retiros en Brasil, en Uruguay, en Colombia por cuestiones legales, justamente porque ahí tenemos maneras de hacerlo. ¿Sí? El panorama está cambiando, ha cambiado muchísimo, ¿sí? Y se espera que a partir de que se apruebe la psilocibina, esto va a cambiar, porque lo que ocurre, el gran problema que hay es que en el año 70, 71, primero el LSD y después el resto de los psicodélicos quedaron en lo que se llama lista uno, ¿sí? Que es una lista, una clasificación de sustancias, digamos, donde las sustancias que están en lista uno son sustancias que son altamente peligrosas y no tienen uso médico, ¿sí? Esas deberían ser los atributos de las sustancias que están en esa lista, donde hay, por supuesto, un montón de sustancias peligrosas, ¿no? Los pusieron ahí por razones más políticas que científicas, pero ahí quedaron, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Es muy fácil escribir algo en una lista, un burócrata pone un nombre más en una lista y ya queda, y para sacarlo de una lista hace falta toneladas de pruebas, ¿sí? Que es lo que se está generando ahora en todos estos años. Exactamente. En ese momento, en todos en la mayor parte de los países, por lo menos de Occidente, se está discutiendo arduamente esas temáticas y muchos gobiernos son gobiernos que se espejan en otros países. Por ejemplo, pasó en Brasil que primero logramos legislar la licencia de uso de la ayahuasca en contexto ritualístico primero en Estados Unidos, en Nueva York, en el momento que logramos ahí, logramos en Brasilia a la semana siguiente, ¿no? Perú consiguió también legislarlo desde la parte más ritualística de las tribus, ¿no? Entonces, y ahí estamos. Hay muchos países que hay son grises legales, que llamamos, por ejemplo, el uso de la psilocibina en Brasil
no está prohibido, tampoco está permitido, ¿no? Entonces hay todo un trabajo muy fuerte desde la parte política, desde la parte legal, con personas muy capacitadas que están justamente trabajando y tenemos confianza de que realmente va a haber un cambio en muy corto plazo, ¿sí? Sí. Por lo tanto, también hay lugares, mucha gente está trabajando en los grises, ¿no? Donde hay una forma de causarse legalmente para poder realizar algunos tratamientos. Argentina, por ejemplo, no sé de dónde sos, Adrián, pero acá en Argentina en este momento muchas cosas están terminantemente prohibidas, otras están en grises y otros países hay más flexibilidad, ¿no? Y por ejemplo, en Sí, Estados Unidos hay algunas provincias que están claro. permitidas y otras no. Lo, lo- Está justamente cocinando toda esa mudanza. lo que se espera es que hay como dos grandes caminos que vienen traccionando la legalidad, digamos. Uno es el más científico, que cuando la FDA apruebe alguna de estas sustancias y se saque de lista uno, va a haber mucha más investigación y mucho más uso de esto, uso en la vida real, digamos, que es distinto usar un fármaco en un estudio donde los pacientes están súper elegidos y, digamos, sí que usarlo en el mundo real, ¿no? Entonces, ahí va a haber mucha más información, ¿sí? Y se va a poder utilizar el fármaco que seguramente, a ver, lo que se va a poder utilizar ahí no son los hongos, ¿sí? Va a ser alguna psilocibina que va a fabricar a alguien seguro, ¿sí? Que ya hay un montón de empresas que lo están haciendo, digamos, o sea que eso hay que saberlo. Pero lo que esto hace es sacar la psilocibina de lista uno, ¿sí? O sea, ya la sustancia no está en lista uno para poder usarla médicamente. Va a tener controles, va a tener un montón de cosas encima, ¿sí? Y más allá de lo legal, Sí. y más allá de lo legal, me refiero al cuidado de las personas, digamos. Y lo ideal es que vos sepas, a ver, nosotros en la formación trabajamos mucho, damos conocimiento, una buena parte, o sea, mucha gente dice, ¿por qué 2 años de formación? Bueno, hay un montón de cosas para aprender. Digamos. Una de las cosas que damos, por ejemplo, es clínica psiquiátrica. ¿Entendés? Como una base, ¿sí? Pero ¿cómo haces vos a reconocer, ¿sí? ese grupo de personas que no debiera usar psicodélicos? ¿Sí? No, probablemente no puedas hacer un diagnóstico, eso lleva años de aprenderlo, pero la idea nuestra es que a nosotros es que se te prenda una alarma y puedas preguntarle a alguien. ¿Sí? O sea que vos decís, bueno, yo esta situación me resulta rara. O sea, yo sé que acá está esto, está esto, está esto. Mejor preguntar acá. ¿Sí? Entonces ahí uno ya puede hacer un filtro, digamos, de a quién no, digamos. Y eso ya ayuda un montón. ¿Sí? Porque una buena parte de los problemas vienen cuando se le dan psicodélicos a personas que no debieran. ¿Sí? Nosotros siempre contamos, yo vi un paciente una vez que había tenido nunca había tenido una depresión, nunca había tenido nada, ¿sí? Tuvo un flemón en una muela, lo internan en una clínica, ¿sí? Le dan corticoides para desinflamarlo y los corticoides le activaron una especie de crisis maníaca, ¿sí? Lo opuesto a la depresión. Era alguien con alguna genética bipolar, ¿sí? Entonces, no estaba maníaco, estaba hipomaníaco, estaba un poco acelerado, estaba subiendo la manía. Bueno, esta persona la dieron de alta, ¿sí? Y se le ocurrió ir a tomar hongos, ahí nomás. Fue a tomar hongos a un lugar por acá, le dieron los hongos, maníaco, ¿sí? Y la persona, después yo la vi después de eso y terminó internada en una clínica psiquiátrica, tuvo una internación de como un mes después, ¿sí? Porque hizo un episodio maníaco grave, ¿sí? Que no lo, a ver, no es que lo generó la psilocibina, lo generó el corticoide, pero la psilocibina lo inestabilizó, ¿sí? Es como que le tiró nafta al fuego. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? Si uno no tiene ciertos parámetros, ciertas medidas, se pasan de largo porque no, ¿sí? eh, y eso reduce mucho las chances. Después depende con qué casos uno vaya a trabajar. Si uno va a trabajar con casos más complejos, y es bueno que haya un psiquiatra en el equipo, digamos, ¿sí? Porque hay un conocimiento, digamos, Sí, este, creo que también hay algo
que siento que es muy bonito de ese momento de salir de la clandestinidad y poder estar hablando de esas temáticas abiertamente, es que somos muchos los que estamos estudiando, los que estamos practicando, y cuando termina, por ejemplo, el grupo que terminó el segundo año ahora, uno no sale solo a hacer, por más que quiera hacer en tu casa o hacer su grupo, sabes que cualquier cosa puede levantar el teléfono y llamar a un amigo, llamar a un colega, porque hay una red de terapeutas que está disponible y ahí está ese que cabezón de psiquiatría, está el otro que tiene más práctica psicológica o psicoterapéutica de alguna línea que te gusta más, no sé, como que y ahí se arman como eh, parcería, ¿no? Se arma como esa red que hay el otro que no tengo tanta afinidad, pero tengo ese que está en mi ciudad y que puedo... entonces, como que algo realmente que está siendo muy bonito, que es la red de terapeutas Sí. que está muy viva, ¿no? Y está muy abierta, ¿no? No tener libertad de decir, che, fulano, me saca esa duda, o otro que entendió una cosa, el otro entendió menos, y bueno, y Sí. ahí están los grupos Bueno, también que la otra ayudan. vía que yo les decía de legalización es esta que se está ensayando, que está activo hoy en día en Oregon y Colorado, donde ahí no se requiere un título de salud, porque no son personas que están tratando una enfermedad, digamos, sino que son personas que están haciendo una terapia más de desarrollo humano, digamos, ¿no? Que es, esa es otra vía para ordenar un poco el mundo de los psicodélicos que va apareciendo, porque hoy en día a ver, el ambiente actual es una mezcla de muchas cosas muy distintas, digamos. ¿Sí? Hay un poco de todo, ¿sí? Hay gente que trabaja muy bien, gente que trabaja muy mal, gente que trabaja más o menos, gente que está como muy ideologizada con una cosa y impone eso, otra gente que no, o sea, es muy, muy, muy variable, ¿sí? Y cuando alguien dice, bueno, yo quiero tener una sesión con psilocibina, me enfrento a todo ese mar de posibilidades sin saber bien dónde voy a caer, básicamente. ¿Sí? Entonces, nada, yo creo que en los próximos años, esto viene tomando mucha fuerza, ¿sí? Nosotros, hace varios años, primero no había tanto interés en estas cosas, porque era algo muy marginal, digamos. Segundo, no se podía hablar demasiado, ¿sí? Y hemos visto la evolución del interés público en esto en los últimos años, ¿sí? Entonces, de hecho, Claudio escribió su libro sobre psicodélicos ya en los últimos años. Él tiene un libro que hizo de joven, que se llama The Healing Journey, el viaje sanador, digamos, que lo escribió ahí en el 70, ¿sí? Y después dejó de escribir con respecto a psicodélico porque estaba mal visto, porque después se dedicó a la educación y eso era un problema, como que no estaba bien visto trabajar con drogas, ¿no? Y volvió a escribir ya de grande, ya en sus últimos años, ¿sí? Donde sacó otros libros. Bueno, eso porque el interés de la gente, la apertura de las personas, digamos, ha cambiado mucho, ¿sí? De hecho, hay documentales por todos lados, eh, es como, ¿no? Hay de hecho, podemos decir que se va a presentar un documental sobre nuestro trabajo en el Festival de Cine de Buenos Aires este año. Sí, ya después lo vamos a dar a conocer más. Eh, pero hay mucho interés, ¿sí? Porque realmente es algo muy potente, o sea, es algo que realmente hace falta, ¿sí? Son herramientas que conectan a la gente, hacen que la gente de golpe, que está ahí medio desconectada, medio perdida, vuelva a encontrar la brújula, ¿sí? Pero, de nuevo, son herramientas, ¿sí? Si uno va al campo de la medicina, un bisturí es un cuchillo, digamos. Un bisturí puede matar a alguien, digamos, ¿no? O sea, pero bien usado puede salvar la vida a alguien también, ¿no? O sea que no depende de la herramienta solamente, ¿sí? Eh, yo creo que la cultura farmacológica nuestra, ¿sí? Nos hace verlo como un fármaco al psicodélico. Es como que de algún modo
nuestros esquemas mentales eh, tienen, aunque uno diga, bueno, es distinto, es natural, lo que sea, hay un poquito de esto, me tomo la vitamina y la pastilla lo hace, ¿no? Es como, eso está muy impregnado en la cultura. Y esto es distinto. ¿Sí? Esto es distinto. Hay todo toda una cosa alrededor de la herramienta, ¿sí? De cómo se use, que es fundamental para que esa herramienta sea eficiente, terapéutica y eso. ¿Sí? Así que, bien. Bueno, gracias por estar. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bien. Buenas noches y nos vemos en otras oportunidades. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. ¿Sí? Muy bien. Hasta la próxima.